Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos en la clase 8. Hoy vamos a hablar sobre recursos que favorecen los aprendizajes para personas con discapacidad intelectual. Y vamos a hablar de aprendizajes que se pueden dar en distintos contextos, entonces se necesitan distintos recursos para esos contextos y recursos para ampliar la autonomía. Como primer paso para la clase de hoy, yo les presento un video que en realidad habla, en la última parte habla de un tema que vamos a hablar la semana que viene, pero me parece importante porque las mismas personas con discapacidad intelectual cuentan, ¿sí? O hablan sobre 6 mitos que se tienen sobre las personas con discapacidad. Entonces, me parece importante presentarlo. Está armado por una asociación que trabaja para la inclusión laboral, ¿sí? Pero bueno, que es el tema de la semana que viene, pero digamos, me pareció importante comenzar hablando o teniendo en cuenta digamos, 6 mitos que habitualmente se relacionan con personas con discapacidad. Nosaltres atenem a gent molt simpàtica, gent amb caràcter, amb gent amb mal humor, amb gent carinyosa. A mi m'encanta veure notícies. Compartir el meu dia a dia doncs, amb la gent que estimo. Soy culé del Barça. A mí me hace feliz comer chocolate, aunque engorda. Estar amb la família o amb parella. M'agrada anar a pujar la montaña. A mí me gusta de baloncesto. Que ara jo ballo amb hip-hop. Mi comida favorita es pitichuas. Sopa y algo más. M'agrada molt la paella. A veure, potser sona una mica raro, però el meu plat preferit és la coliflor. Més de 40 anys que treballo amb persones amb diferents discapacitats i no n'he trobat encara dos iguals. Esta pregunta yo os la hago a todos vosotros. ¿Soy infantil por el mero hecho de tener síndrome de Down? Creo que no. Creo que todos somos diferentes, ¿no? Bueno, tinc el meu caràcter així de riure i fer broma, però això no vol dir que siguis infantil. Jo una mica també sóc infantil a vegades, però sóc adulta, doncs és segons la teva edat. No soporto que nos den caramelos. Que em donguin una certa atenció, però especial. I és el que a mi no m'agrada. Em poden tenir en compte, però és que, com abans he dit, igual. La veritat és que a vegades tenen uns sentiments i unes emocions tan complexes. Vivo sola. Tenen la síndrome de Down, que no és una malaltia, com nosaltres. En general són persones molt saludables. I ja no me'n recordo quan vaig estar malalta, jo ja. En aquest moment jo estic sana i estic amb molta grima. No, a la meva feina no falto molt. De salut sempre em noto bé. Soy muy fuerte. Tampoco están siempre felices, están felices quan passen coses bones. Hi ha moments difícils a la vida per tothom. Quan tenia el mal dia, tenia el mal dia. Me pongo triste, amores me matan. Que la felicidad se construye día a día. Nos mete en la cabeza de repente, digo yo. Jo puc prendre les meves decisions. Yo decido por mí el voto. Senyor jutge, jo tinc ganes de votar a tots, als polítics. Puc decidir de tenir una vida igual que la gent que no és com nosaltres. No soporto la sobreprotección. No soporto por el mero hecho de ser diferentes que nos traten de otra manera. Jo treballo a la clínica dental Echevarria ajudant a la doctora a realitzar instruments. A Cambré. Amb l'ajuda d'Aura, amb el suport necessari, poden treballar com qualsevol altra persona. I per això necessitem molts empresaris que tinguin ganes de provar aquesta experiència. Estem segurs que tots en quedarem satisfets. A una empresa que es diu Witsi Redes Comerciales. Yo trabajo a la Fundación Pascual Maragall. De coses de la secretaria. 22 años hace que trabajo. A part de treballar aquí, treballo amb nanos petits a l'escola de música. Y es el VCB de Sport. Y yo me llevo 25 años. Em sento normal a la feina. Yo trabajo al hospital de Bellvitge
i et passo molt bé amb les companyes. La feina em fa tenir més ganes de fer coses. Treballo a Starbucks, facial. És un crac. Treballa i a més està molt orgullós de la seva feina i tothom està molt content amb ell. Al treball soc puntual. Soy puntual a la feina. Es profesional, o sea, es como nosotros. Te dedicas igual que cualquier otra persona del departamento, como un trabajador normal y corriente. La porta a sentir-se pues, un més a la societat i orgull de ser vàlid. És normal ser un empresari tenir por, però dintre de lo nostre Aura ho posa fàcil perquè tots els empresaris que realment vulgueu fer el pas no us suposi una gran dificultat, ni gran ni petita. Bueno, como veían en el video, digamos, hay mitos que tienen que ver con las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Que después yo les voy a mandar también como material de apoyo un programa que también les mandé que hablaba sobre TDAH, un programa español, digamos, donde también hablan personas con síndrome de Down, donde se les hacen distintas preguntas. Y también ahí cuentan cada uno desde su experiencia y de su realidad, digamos, cómo se sienten frente a determinadas cosas. Pero ahora vamos a hablar de apoyos necesarios, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta la individualidad, los casos personales, ¿sí? Pero siempre es importante primero tener en cuenta las familias, que necesitan apoyo para las familias, y vamos a ver algunas de las cosas que existen como apoyo para las familias. Después para hacer la educación tanto de las personas, hablando de la inclusión, como hablábamos el otro día en Zoom, digamos, de la posibilidad de estar incluidas en escuelas de nivel, o, digamos, ciertas cosas que tienen que ver con, digamos, apoyos extraescolares, como para poder aprender aquellas cosas que son difíciles, aprenderlas en la escuela, ¿sí? Después también hay que hablar de algo que todos necesitamos, que son apoyos para poder tener en esos momentos, digamos, en los cuales uno necesita, no hay una actividad específica armada, sino que es algo que uno elige de acuerdo a sus gustos y sus preferencias. Y después para la autodeterminación, es decir, para poder lograr el mayor nivel de autonomía posible. Y vamos a hablar que en realidad está relacionado con todas las cosas, digamos, con todos los apoyos necesarios, que es sobre la accesibilidad cognitiva, ¿sí? Bien, empecemos por hablar sobre los apoyos para la familia. Yo acá les muestro, digamos, los programas que tiene la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, digamos, que ellos como apoyo a las familias brindan, por ejemplo, que los mismos papás que forman parte de la asociación, porque es una asociación de familias, digamos, brindan a otros papás, o sea, cuentan su experiencia, viajan a distintas partes de nuestro país, ¿sí? Y apoyan, digamos, en los primeros pasos o en determinados momentos dan charlas, pero también hablan directamente con las familias que quieren hacerlo, ¿sí? También tienen otro programa que es Abuelos Escucha. O sea, no solamente que los papás pueden participar, sino que los abuelos también pueden dar su experiencia, brindar apoyo también a otros abuelos, ¿sí? Sobre cómo facilitar, digamos, el desarrollo de las personas y también de las familias, ¿no? Y después también hay, para lo que es el trabajo, que también después lo vamos a ver la semana que viene, un buscador, perdón, no para el trabajo, para la escuela, ¿sí? Fue necesario porque no siempre se encontraba, sobre todo hace unos años, ahora es más difícil decir que no sos una escuela de nivel inclusiva, digamos, pero hace unos años era muy complicado, entonces también habían armado, digamos, como como un buscador en el cual podías encontrar, de acuerdo a la localidad donde vivías, digamos, instituciones donde, digamos, la inclusión estaba como pensada como parte del proyecto escolar, ¿sí? Bueno, estos son ejemplos, digamos.
otro, digamos, como otro recurso para las familias puede ser, digamos, el tener un terapeuta que ayude, digamos, en lo que son las relaciones familiares, en lo que tiene que ver con muchas de las cosas que surgen, que tienen que ver con los sentimientos, con el cansancio, digamos, que las familias puedan tener un espacio. A veces no es toda la familia, a veces primero son los padres, a veces después hay espacios para hermanos. Digamos, donde pueden ayudar a mejorar las relaciones familiares, a poder hablar de aquello que a veces es tan difícil, ¿no? De poder decir, bueno, que, digamos, quizás siempre las relaciones familiares son complejas, digamos, pero si a veces en familias donde no hay una persona con discapacidad es necesario también tener un apoyo para poder, digamos, mejorar las relaciones familiares cuando, digamos, incluye a una persona con una demanda extra que a veces implica la persona con discapacidad, porque bueno, hay muchas cuestiones de obstáculos y de dificultades que pueden aparecer o de preguntas, ¿no? Y entonces se necesita como el apoyo para poder sentirse más seguros de las decisiones que se toman. Entonces, bueno, puede ser acercarse a alguna asociación, que puede ser del país donde uno es o de otros países, porque hay muchas asociaciones en el mundo que ofrecen apoyo a las familias, aunque no seas del país, ¿sí? Ofrecen información, ofrecen grupos de padres para poder compartir experiencias, ¿sí? Y mejorar las cosas, y también, digamos, apoyo individual de algún terapeuta que puede o no estar especializado en el tema, pero que, y estos son apoyos que pueden ser por momentos determinados, no necesita que sea constante, ¿sí? Eh, pero bueno, es algo importante, que las familias sepan que existen espacios donde ellos pueden hablar libremente, nadie los va a juzgar, sino que al contrario los va a ayudar, ¿sí? Para la educación, bueno, todo lo que tiene que ver con inclusión, que ya, como decíamos, lo mismo que, digamos, para cualquier persona que tenga discapacidad, digamos, y que necesite un apoyo en cuanto a la educación, bueno, se cuenta, por lo menos en nuestro país, con lo que es el acompañante externo, ¿sí? Una persona con digamos, como una capacitación específica que acompaña dentro mismo del aula, digamos, a la persona con discapacidad y le brinda los apoyos que necesita, ¿sí? Teniendo en cuenta que todo lo que tiene que ver, por lo menos en nuestro país es así, todo lo que tiene que ver con el proyecto educativo, en realidad está a cargo de una maestra de integración escolar, ¿sí? Aunque la persona que sea acompañante externo tenga la capacitación suficiente para hacerlo, no, legalmente no tiene la posibilidad de hacerlo, aunque después en la práctica, digamos, podemos hablar de otras situaciones en las cuales, digamos, si hay se pueden charlar o conversar, digamos, algunas adaptaciones que se hacen, digamos, más allá, digamos, que tiene que ver con la necesidad del día a día y las posibilidades del acompañante externo, si está capacitado para hacerlo, de poder brindar más ayuda de la que está legalmente autorizado a dar, ¿sí? Bueno, la maestra de integración escolar es la que arma el proyecto de integración individual, pero lo ideal sería que no fuera solo la maestra, sino que sería un trabajo en equipo, que sería algo de consenso, incluyendo también a la familia para que sepa qué se espera, cuáles son los objetivos de trabajo. Eh, o sea, esto tiene que estar, o sea, en algún momento, el proyecto cuando se presenta o cuando se dice se va a trabajar tales cosas, la familia tiene que, digamos, acompañar esto autorizando en una reunión, ¿sí? Pero quizás sería, digamos, como y realmente inclusivo si se pudiera hacer de una cuestión más de construcción y no de información solamente. Pero bueno, eso depende de cada caso, depende de cada familia y también de cada escuela, ¿no? Y también muchas veces, digamos, más allá de lo que se trabaja o de lo que se puede aprender, o lo que se puede, digamos, lograr en la escuela, muchas veces, o por determinados momentos, se necesita o es importante tener en cuenta que existe como apoyo también un equipo externo, ¿sí?
generalmente con psicopedagogía, a veces con fonoaudiología, con terapia ocupacional, si hay alguna dificultad, sobre todo en lo que tiene que ver con las praxias relacionadas con la lectoescritura, o con el tema del autovalimiento, ¿sí? Pero bueno, es importante saber que esto es necesario, que muchas veces es lo que posibilita que realmente la inclusión escolar sea real, que no sea un como sí, porque realmente es que se pueda encontrar y trabajar con ciertos recursos, con ciertas, digamos, trabajando en forma individual ciertos aprendizajes que son muy complejos de lograr, digamos, solo en la escuela, digamos, ¿no? Por los tiempos a veces de aprendizaje necesarios que tienen, que son a veces más lentos, a veces son más lentos, o sea, la forma, la posibilidad de entender conceptos, e incluso hay conceptos que es probable que no los traen, todo lo que tiene que ver con la simbolización. En algunos casos sí, digamos, en aquellos que tienen un nivel leve, sí, pero ya cuando estamos hablando de niveles más de tipo moderado, grave, bueno, ni hablar del profundo, digamos, estamos hablando de un apoyo muy necesario por estas características que veíamos en la primera clase que hablamos de este tema, que tenía que ver con justamente la necesidad de apoyo constante, de la complejidad que implican ciertos conceptos, ¿sí? Por la abstracción que implican, ¿sí? Y que muchas veces el nivel, digamos, de aprendizaje es el nivel concreto, o sea, como que necesitan todo el tiempo poder tener, digamos, alguna referencia de objetos concretos como para poder sumar o para poder hacer cuentas o para poder, digamos, entender los procesos, digamos, de los que estamos hablando, ¿sí? Mucha dificultad a veces para comprender metáforas o comprender ironías, ¿sí? O para ser creativos, ¿sí? En cuanto a la posibilidad de encontrar una forma alternativa de hacer las cosas, ¿no? Esto que hablábamos de, bueno, muchas veces la educación en la actualidad busca esto de la reflexión, de que uno pueda aprender, digamos, encontrando su propia forma de realizar los procesos. Bueno, acá para estas personas es sumamente complejo, digamos, poder hacerlo de esta manera. Digamos, siempre hay que tender, o por lo menos esa es mi opinión, al aprendizaje real, a la posible. Entonces, los recursos que hay que brindar tienen que ver con asegurarse que lo que aprenda, lo aprenda y le sirva para la vida, digamos, no para el momento en el que tiene que dar una prueba, termina la prueba y se olvidó del sentido, la funcionalidad de ese aprendizaje, ¿sí? Entonces, bueno, por eso para mí es fundamental el equipo externo de apoyo, ¿sí? Bien, acá también volvemos a la misma asociación que les presenté antes y alternativas que tienen para lo que es la inclusión, ¿no? Entonces, por un lado tienen un grupo de jóvenes que se acercan, digamos, que tienen la posibilidad de acercarse a las instituciones escolares y contar sus experiencias, explicar qué es lo que les pasa, lo que necesitan, qué apoyos, digamos, requieren, y lograr, digamos, esta empatía, digamos, que posibilita, digamos, la inclusión de más personas y entender un poco la misma situación explicada por las mismas personas a las que les pasan, digamos, las que necesitan, digamos, apoyos para ser incluidas, ¿no? Y por otro lado está lo que tiene que ver con un apoyo específico, con un recurso, ¿sí? Que tiene que ver con aplicaciones móviles, ¿sí? Que ayudan a la comprensión, por ejemplo, para trabajar ciertas nociones, ¿sí? De una forma más divertida, ¿no? Y que pueden ser llevadas en celulares, poder ponerlos en la tele, ¿no? Y que, vuelvo a repetir, trabajan nociones cognitivas necesarias con distintos niveles y además te permite
digamos, divertirte un poco, y ahí hablamos de otro tema que tiene que ver con el ocio y el tiempo libre, después de hacer actividades como hacemos todos. Hay gente a los que nos gustan los crucigramas, o que nos gustan hacer actividades de sopa de letras, o cosas que parte de nuestro ocio. No estamos haciendo actividades que tengan que ver con el aprendizaje formal, sino que a partir de cosas que hicimos en la escuela o en distintas situaciones, o porque vimos a nuestros padres hacer cosas similares, después lo llevamos a hacer, que son actividades que son parte o que nos permiten disfrutar en momentos en los cuales no estamos haciendo algo relacionado con el trabajo o la escuela o el aprendizaje específico, ¿sí? Esta obviamente es una aplicación gratuita, ¿sí? Y hay muchas instituciones que tienen, después vamos a ver cuando veamos otros recursos, digamos, vamos a ver que está Arasac, que digamos que está Plena Inclusión, que tienen distintas, y como estas hay un montón, digamos, que nos dan recursos, digamos, diversos para que sea más fácil entender o desarrollar distintos conceptos. Bueno, como les decía, ¿no? ¿Cómo mejoramos la comprensión? Bueno, ahora vamos a hablar, cuando veamos lo de accesibilidad cognitiva, vamos a ver más en profundidad qué es esto de la lectura fácil, pero muchas veces, digamos, una de las dificultades mayores tiene que ver con la comprensión de consignas, o la comprensión de, o cómo explicar temas que a veces son muy complejos, ¿sí? De una forma que sea más sencilla de entender, ¿sí? Para personas que pueden tener dificultades de comprensión. Entonces, está lo que se llama la lectura fácil. Hay muchos espacios donde ya tienen armados materiales. Este especialmente Arasac es una institución, digamos, que se encarga de recopilar, o sea, vos podés acceder gratuitamente a todos los recursos que ellos tienen, digamos, y también, digamos, lo que piden es que puedas colaborar también, que si vos armás algo, digamos, para alguien en particular y te sirve, que después lo puedas compartir, subas a la página, ellos obviamente tienen ciertos criterios para aceptar el material, o sea, que lo evalúan, o sea, que cuando uno utiliza un material de la página, sabe que tuvo un proceso de revisión, que realmente, digamos, y hay toda una explicación de para qué sirve, cuáles serían los objetivos, ¿no? Cómo trabajarlo, realmente muy interesante, y sobre todo esto, es gratuito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo les muestro, digamos, algo que tiene que ver con física y química, ¿sí? Y cómo explicar lo que es la energía, ¿sí? Entonces, primero y principal, muchas veces van a encontrar que hay un video, o sea, que se inicia la explicación con un video, con algo que pueda ser una referencia mucho más fácil de comprender, a partir de una explicación visual, digamos, que sea más sencillo de retener, digamos. Y después de eso hay como una serie de ejercicios, de actividades, digamos, que profundizan a partir de lo que escuché en el video y de lo que vi en el video, digamos, cómo aplicar eso que vi a ciertas situaciones que ayudan a reforzar las ideas de ese video, ¿sí? Es lo mismo que haríamos nosotros cuando nos dan un material escrito, ¿sí? Primero la lectura, ¿sí? Después una segunda lectura en la cual subrayamos aquello que es importante, después probablemente haya preguntas por parte del docente que nosotros tengamos que contestar a partir de lo que leímos en el texto, ¿sí? Quizás algún ejercicio de relacionar un tema con otro, bueno, es la misma idea, solo que utilizan pictogramas, digamos, se hacen más apoyos visuales, digamos, como para que sea más sencillo el poder entender, digamos, qué tengo que hacer, cómo lo hago, y refuerzan, ¿sí? La comprensión del tema, ¿sí? Por eso, es lectura fácil, más uso de pictogramas, más materiales adaptados, ¿no? Todo esto estaría visto en este tema. Y además, por ejemplo, también sacado de este mismo espacio de Arasac, encontramos que ya existen, por ejemplo, scripts sociales, ¿no? Porque también, si es difícil comprender ciertos conceptos, también es difícil recordar, ¿sí? Por esto de lo que tiene que ver con cuestiones atencionales, ¿no? Me cuesta a veces
entender ciertas cosas y mantenerlas en el tiempo, ¿sí? De cómo eran. Entonces, bueno, lo visual siempre ayuda, las normas del patio, las cosas que sí se pueden, las cosas que no se pueden, digamos, y bueno, en un principio quizás que sean pictogramas, digamos, siempre acompañados de la palabra, porque la idea es que después el pictograma, si es posible, pero yo siempre digo lo mismo. A ver, hay mucha tendencia a decir que los pictogramas es como que disminuyen la capacidad del otro, o sea, como que facilitan demasiado. En realidad, digamos, si uno va a cualquier espacio donde por algo no comprende el tema o no conoce el lugar y quiere ir al baño, digamos, no va a buscar la palabra baño, va a buscar algo que le muestre el baño. Si es la palabra, pero en realidad, digamos, si uno está muy lejos y no sé, ustedes piensen en lo que son, no sé, lugares enormes, como a veces pueden ser los shoppings o pueden ser, ¿no? Espacios, supermercados, ¿no? Eh, si uno está cerca del cartel, la palabra le va a servir, pero si uno está lejos de un cartel, digamos, lo que le va a servir es el pictograma, ¿sí? Porque va a encontrar que el pictograma de baño, sea el inodoro, sea las personas, que ya sabemos que eso significa baño, digamos, nos facilita la vida a todos. Entonces, nadie se le ocurriría sacar esa imagen, digamos, de los aeropuertos, de los cines, de los supermercados, de los shopping, ¿sí? Porque facilita. Al contrario. Y ahora cuando veamos accesibilidad cognitiva, no vamos a seguir. O sea, acá la accesibilidad cognitiva, digamos, es fundamental. Lo es para todo el mundo, pero en cuanto a lo que tiene que ver con capacidad intelectual, es el recurso principal, el posibilitar que la persona entienda sin la necesidad de que alguien se lo explique, sino que haya una forma más autónoma, ¿sí? De poder sentir que entiende lo que tiene que hacer, que es, digamos, lo que se espera de ellos, ¿sí? Bien. Esta es otra actividad que también, ven que está sacado del mismo lugar, de Arasac, ¿sí? Que tiene que ver con poder trabajar con nociones espaciales, y este es un ejemplo de cómo trabajar, ¿no? Encima, debajo, arriba, abajo, ¿sí? Es una serie, que uno lo puede bajar como PowerPoint o PDF, como prefiera, o sea que lo puedes trabajar dentro mismo de la computadora, digamos, mostrando y que la persona pueda elegir, digamos. A veces el problema de trabajar con materiales ya preparados es que como no son pensados para una persona en particular, o miento, son pensados para una persona en particular, ¿sí? Entonces, no siempre se pueden generalizar, no siempre estos símbolos, ¿sí? Van a ser fáciles de comprender para todas las personas, ¿sí? Pero bueno, también es posible, acá en discapacidad intelectual hablamos muchísimo, digamos, de la asociación. O sea, de esto de, no siempre va a tener que ver con que se comprenden cosas, sino con que se asocian. O sea, con que yo asocio que el decir que alguien está arriba de algo o encima de algo está relacionado con esto. Piensen que esto es lo mismo que esto, ¿sí? Entonces, lo que yo, digamos, lo que yo aporto son distintos canales como para hacer, reforzar el mismo concepto, ¿sí? Entonces, quizás el día de mañana no necesito hacer algo tan concreto como mostrar una foto, pero sí puedo utilizar este pictograma como referencia para saber, o sea, esta pregunta es una forma de explicar lo mismo que sería una consigna escrita tengo que averiguar si es encima o debajo, o sea, representan lo mismo que arriba, digamos, ¿no? Pero de otra manera, ¿sí? No tan concreta, ¿sí? Como esto. Acá hay otra forma de explicar lo que tiene que ver con los sustantivos, ¿sí? Esto está mejor hecho, lo que pasa es que yo al pasarlo, al copiarlo, se me salió, pero sustantivo va acá arriba, ¿no? Y que pueden ser, adentro de esta flema puede ser común o propio. Entonces, a veces esto tiene mucho
Entonces, para mucha gente esto puede ser confuso. Por eso digo, a veces es mejor, digamos, utilizarlos como ejemplos, algunos de los materiales, y después rearmarlos, ¿sí? De acuerdo a la necesidad de la persona con la que nosotros trabajamos, ¿no? Algunos materiales de estos permiten, digamos, ser editados y otros no, ¿sí? Pero bueno, son ideas. Quizás esta idea la puedo, ustedes saben que se pueden copiar las imágenes y se pueden, digamos, pegar de otra forma, digamos, editarlas como para poder armarlas con los mismos elementos para otros chicos. Eso se puede hacer, no es tan difícil, ¿sí? Para no tener que buscar todos los elementos cuando esto ya está armado y ya nos puede servir, ¿sí? Digo porque habitualmente, y esto voy a ser muy sincera, cuando uno trabaja y trabaja mucho y tiene muchos chicos con los cuales tiene que ayudar, bueno, es una mamá que tiene que pensar en propuestas para sus hijos, digamos, no siempre se tiene el tiempo de hacer todo de cero. Eh, entonces, bueno, si ya existe algo armado, con lo cual lo puedo adaptar o lo puedo preparar para, es lo mismo que cuando uno compra, digamos, materiales en la juguetería o en las librerías o en el kiosco de diarios, digamos, donde hay revistas que están pensadas con adaptaciones. Acá durante mucho tiempo existe una publicación que se llama Soy Especial o Ser Especial, que es, digamos, no solamente da explicaciones o ideas de cómo poder manejarnos con chicos o con adultos con distintas dificultades, sino también que traen fotocopiables, digamos, de materiales que uno puede utilizar para distintas cosas. A veces sirven y a veces es la posibilidad de tener algo que uno recorta y lo vuelve a armar de una forma que sea más adaptada a la persona que tiene. Es lo mismo, digamos, ¿no? Contar con distintos recursos y pensar que yo tengo una carpetita armada con un montón de recursos, digamos, que voy usando de distintas formas y con distintas personas, porque si no, no puedes estar todo el tiempo, digamos, dedicándote a pensar de cero cosas, ¿sí? Lo que uno tiene que hacer es tomarse el tiempo de ir adaptándolas o pensándolas en forma personal para cada persona con la cual está trabajando. Por eso hago tanta insistencia, digamos, en el equipo de apoyo externo, porque el equipo de apoyo externo es muchas veces el que tiene la posibilidad de probar cosas en forma individual y averiguar, y después comentar, mira, esto sirve, aquello no sirve, y te ayuda. Por eso, digamos, para mí es una red siempre de trabajo. El equipo externo es un equipo que trabaja con el chico en forma individual, pero después tiene la obligación de estar en contacto con las otras personas, digamos, con las cuales el chico está todo el tiempo, sobre todo con la escuela, ¿sí? Pero desde la escuela tiene que haber apertura como para, digamos, poder tener este contacto, ¿no? No digo todos los días, no digo más, no, pero a veces es como tener, digamos, un cuadernito, un grupo de WhatsApp, eh, eh, digamos, hay un mail de contacto, no hace necesario que uno tenga que dedicar un tiempo genial, digamos, ¿no? A veces también, y por supuesto la familia también, ¿no? Como para poder, tengan en cuenta que la familia tiene que poder hacer los deberes con los chicos en casa. Entonces necesita tener recursos para esto también, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Bueno, es no solamente los preparados, sino los concretos y abstractos, es poder, digamos, tener ejemplos claros de cómo mostrar o cómo explicar estos temas, ¿sí? Bueno, otra cosa a tener en cuenta, ¿sí? Que facilita mucho el aprendizaje, digamos, es saber que nada pasa en vacío, digamos, ¿no? A veces en la escuela, o sea, es muy común, por ejemplo, en jardín, ¿sí? En el nivel inicial, digamos, que los chicos aprendan muchas de las nociones, digamos, en el mismo lugar donde se hace. Yo me acuerdo, cuando yo era chica, de repente aprendíamos las nociones de peso, por ejemplo, o el peso, porque íbamos a la verdulería del barrio, digamos, y veíamos con una balanza, estoy hablando de hace 1000 años atrás, ¿no? Con una balanza que tenía las pesitas, era la forma más clara de entender esto del
tema del peso, bueno, hoy no existen estas balanzas, digamos, y él se hace de otra manera. Digamos, existen los videos, no es necesario salir a buscar las cosas, digamos, ¿no? Pero siempre hay distintas formas de recrear situaciones. Yo, lo mismo que hablábamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de de personas con problemas atencionales? Esto de, bueno, hagamos qué y hagamos una recreación de situaciones. Bueno, esto es lo mismo, digamos, ¿no? Pero quizás no es necesario recrearlo en casa, porque ellos en un ámbito social, digamos, muchas veces no tienen dificultades para estar. Entonces yo puedo enseñar, ir con tiempo a un supermercado, por ejemplo, o al negocio del barrio, digamos, donde puedo ver precios, donde puedo comparar, donde puedo trabajar el uso del dinero, digamos, de una forma concreta, digamos, ¿no? Y quizás con tiempo, obvio no voy a ir ni al supermercado, que es un domingo que hay 2.500 personas, sino que voy a ir en un espacio, o sea, pero esto es una buena posibilidad, digamos, para la familia sobre todo, ¿no? O sea, si yo voy a enseñar cómo se come adecuadamente, no lo voy a enseñar en cualquier momento, lo enseño cuando estamos comiendo, o sea, ¿no? O si vamos a... y esto más que nada, digamos, quizás para, eh, digamos, para aquellos que tienen mayor dificultad, un nivel de gravedad en relación con la discapacidad intelectual mayor, digamos, entonces sí o sí hay que trabajarlo de esta forma, porque si no, no se entiende, ¿sí? Si yo en vacío trabajo, digamos, el lavado de manos, nunca lo voy a asociar con que el lavado de manos tiene que ver con que tengo las manos sucias. Entonces, si voy a lavarme las manos, las voy a lavar cuando tenga sentido lavarlo, que es después de haber comido, ¿sí? Después del desayuno, después de la merienda, después del almuerzo, después de la cena. Y quizás para que se refuerce y se entienda, lo tengo que hacer cada vez. O sea, ¿no? Con esto de poder entender el sentido, ¿sí? De las actividades o de las propuestas, ¿no? A veces, en algunas personas con mayor compromiso, encontramos que aparecen ciertas dificultades a nivel también de praxias y también a nivel de movimiento general del cuerpo, ¿no? Uno, para entender cómo movernos, digamos, todo el movimiento tiene, digamos, un aprendizaje cognitivo, ¿no? Nuestro sistema nervioso, digamos, nos da como pautas de todo lo que pasa en nuestro cuerpo, digamos, y tiene que haber, digamos, un área cognitiva que vaya interpretando eso que vamos conociendo en nuestro cuerpo, ¿sí? Y que le vaya dando un sentido. A veces en esto no es tan fácil, ¿sí? Porque, digamos, hay un compromiso a nivel de comprensión que dificulta, digamos, esta relación, esta asociación, ¿no? Entonces, por eso a veces es necesario quizás consultar con un kinesiólogo o con un terapeuta ocupacional para que, digamos, termine, digamos, de mejorar esta situación. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se dice, bueno, que camine como pueda, porque no, si uno, nuestro cuerpo está programado para hacer las cosas de determinada manera. Cuando no son de determinada manera, se empieza a complicar todo, ¿sí? Entonces, si vemos que un chico tiene dificultades o no camina como está adecuado, consultemos, porque se puede mejorar. A veces quizás necesitamos encontrar al profesional que sepa cómo explicarle al chico o cómo explicarle a y la familia que es la que se encarga de traducirle al chico qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? No es fácil, pero tampoco es que, digamos, hay que dejarlo pasar, ¿no? Y bueno, y es lo mismo, ¿no? La rutina diaria de una casa, de una escuela, de una, digamos, de distintas actividades, siempre hay una rutina de actividades, ¿no? Entonces, digamos, la posibilidad de asociar todo lo que eso tiene que ver, yo no, o sea, es más fácil entender el sentido de hacer una comida si nos acercamos a un momento en el cual uno va a tener hambre, digamos, el objetivo, digamos, ahora, obviamente, es antes del almuerzo, pero tampoco cuando tengo tanta hambre porque no puedo esperar, o sea, me gana la ansiedad y me amplía mi,
necesidad de tolerancia a la frustración en personas que quizás la tienen muy baja. Entonces, bueno, hay que ir midiendo estas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podemos facilitar el aprendizaje de estas cosas? Bueno, con agendas anticipatorias, que ya las hemos visto, digamos, con recursos de comunicación aumentativa alternativa, como muchas veces puede ser, digamos, tener un comunicador o tener, digamos, utilizar, ahora lo vamos a ver, cuestiones de que brinda el otro, digamos, para facilitar el aprendizaje en comunicación asistiva y alternativa, ahora lo vamos a ver específicamente, con estímulos visuales, o sea, puede ser la agenda, pueden ser carteles, ¿sí? Y también auditivos, o sea, uno también, digamos, permite, o sea, o trabaja con consigna verbal, porque siempre hay que intentar el desarrollo del lenguaje y la comprensión del lenguaje, porque es el mundo en el que vivimos, ¿no? Todo lo que nosotros trabajemos o que facilitemos en cuanto a la comprensión de situaciones de la vida diaria amplía la posibilidad de ellos de entender el entorno y de acomodarse a ese entorno, ¿sí? Y por lo tanto ser cada vez más sociales y estar mejor incluidos, ¿no? Bien, hay niveles de ayuda que uno puede brindar, ¿sí? Digamos, hablamos de ayuda masiva, de moldeado, de modelado y de espera. Son como, estamos hablando de ayuda masiva, es el mayor nivel de ayuda que damos, ¿no? Es hacer con ellos, ¿sí? Es tomar, asistir totalmente a la persona. Porque la acción es una acción nueva o algo que se le dificulta mucho, entonces hacemos con él, ¿sí? El moldeado es cuando yo, digamos, brindo ayuda física, ¿sí? Pero mostrándole cuál es el movimiento que se espera que haga. O sea, yo no le brindo toda la ayuda, yo no hago por él, como sería una ayuda masiva, sino que hago con él, ¿sí? O sea, acompaño los movimientos que él debería hacer, ¿sí? O él o ella, ¿no? Obviamente, para que después aprenda de a poco a hacerlos por sí mismo, ¿sí? Es hacer junto con la persona, es hacer una seña, un gesto mano sobre mano, es tomarle la mano y hacer con él, señalar una tarjeta, o sea, decirle, digamos, mira que vamos a hacer esto y después acompañar, ¿sí? La acción, ¿sí? El modelado es dar modelo, o sea, yo te muestro qué es lo que se espera que hagas, ¿sí? Te muestro los pasos, te muestro las acciones necesarias, bueno, vamos a abrir la canilla, abro la canilla, hago el gesto de abrir la canilla, y en eso estoy dando un modelo, ¿sí? No estoy haciendo con él, no estoy haciendo cosas, a veces estas cosas se combinan, ¿sí? Hay partes de una actividad en la cual yo, digamos, qué sé yo, quizás en lo que tiene que ver con no sé, alguna actividad secuenciada de actividad diaria, de repente yo estoy haciendo una comida y hay partes en que la persona necesita que le recuerde qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces les doy el modelo, acordate que primero empezamos así, después hacemos así, ¿sí? Le estoy dando el modelo de cómo es, ¿sí? Y en algunas cuestiones o en algunos momentos él hace solo y en algunos momentos, quizás para cortar, porque todavía no sabe cómo hacerlo, hago moldeado, o sea, pongo mano como mano, y quizás en otras situaciones, como por ejemplo, aprender un electrodoméstico o enchufar algo, directamente, digamos, lo hago por él, porque no lo puede hacer solo por el riesgo que implica, ¿sí? Hacerlo, y que quizás no entiende el riesgo que eso implica y lo hace en otro momento en donde no es adecuado que lo haga o lo hace solo y es un riesgo alto. Esas son las cosas que hay que medir, digamos, en cuanto a las posibilidades de comprensión de la persona, ¿no? Y la espera es que el chico ya, o la chica ya aprendieron a hacer determinada actividad y lo que necesitan es tiempo para poder realizarla, ¿sí? Lo que ahí, digamos, quienes tenemos que trabajar la tolerancia a la frustración, a los tiempos de espera, es el adulto o aquella persona que está facilitando o haciendo de facilitador, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces no nos van a poder hacer en el tiempo en que nosotros esperamos que lo hagan, ¿sí? Quizás su tiempo de reacción
o su tiempo para pasar de un paso a otro es más largo, ¿sí? Entonces, a veces nos cuesta mucho este último momento, el de la espera, ¿sí? Y a veces hay que dar mucha espera, ¿sí? Porque a mí me ha pasado con pacientitos míos en los cuales, digamos, uy, no inicia, no puede, qué sé yo, y el problema era que yo no le estaba dando el tiempo. Un día, quizás por alguien que me distrajo, que me preguntó algo, tuve que esperar más porque quizás estaba haciendo sola y ahí veo que lo hace, solo que quizás son 5 minutos para que pueda pensar cómo hacer el movimiento, sí, sobre todo acá más cuando hay compromiso motriz también, ¿no? Que es difícil. Una cosa es dar la orden y otra cosa es que ejecutar la orden, ¿no? Eh, bien, entonces, eh, a veces hay que crear señales, ¿no? Para que la persona pueda darse cuenta de lo que tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, digamos, es típico que cuando estamos trabajando el aprender a saludar cuando alguien ingresa, es que nosotros organicemos la situación, no sé, o sea, como queda, armemos, digamos, ¿no? Pedirle a alguien que en algún momento entre eh, y que no diga nada o que espere a la reacción del chico para hacer, porque uno habitualmente cuando entra de repente a una aula o algo es más fuerte que uno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué sé yo? ¿No? Eh, y quizás inicia y el otro siempre responde. Entonces la idea acá es trabajar que el otro sea el que inicie, digamos, la situación, que sepa cómo no solo responder, sino cómo lograr que el otro digamos, a todo, o hacer al revés, ¿no? Bueno, vamos a hacer el recorrido por la institución, entramos a una cosa, bueno, que los otros no respondan, hagan como que no pasa nada, aunque se abra la puerta, ¿sí? Y, digamos, poder trabajar y dar los tiempos para que el otro pueda hacer a su tiempo y con sus posibilidades, ¿no? Por esto que yo les decía, cuanto más severa o profunda es la discapacidad, digamos, más dificultad hay para poder tener en cuenta, digamos, una causa relacionada con el efecto que esta causa implica, ¿sí? Muchas veces pasa, esto es una charla que hace muchísimos años me acercaron, ¿sí? Sobre una idea de lo que se llaman las coocurrencias, ¿no? Esto de, bueno, uno está como habituado, ¿sí? A que si, no sé, si hay un ruido, eso tiene que implicar algo que pasó, ¿sí? O si se abre una puerta, alguien tiene que entrar. Si uno, o sea, muchísimas cosas, digamos, de la vida diaria, de la cotidiana, nosotros las hacemos simplemente por asociar, ¿sí? Causas con su efecto. O por asociar, digamos, una situación con algo que sucede. Y le damos sentido, las asociamos, las juntamos, digamos, y empezamos a tener nociones de relaciones entre sucesos y de poder comprender por qué se da un suceso, que es porque pasó algo antes, ¿no? Esto nosotros lo aprendemos desde muy chiquitos y después vamos aprendiendo a relacionar situaciones que se dan entre tiempos más largos, ¿no? Eh, y aprendemos a poder mantener, ¿sí? Ese tiempo comprensivo, esa cuestión de atención sostenida para poder relacionar eventos o relacionar situaciones. Pero para las personas que tienen, digamos, unas dificultades a nivel de comprensión muy graves, esto es casi imposible. O sea, uno tiene que poder enseñarles a asociar, a entender estas asociaciones, ¿no? Porque si no, ellos tienden a ser, y por eso muchas veces vemos estar aislado, está en su propio mundo, ¿no? Es que nadie le enseñó a salir de ese mundo, nadie le enseñó que hay otras cosas atractivas que pueden, digamos, que suceden en el mundo. ¿Por qué? Y entonces se entendieron o hacen cosas que sean atractivas para ellos. Entonces, cosas fáciles, ¿no? Cierro los ojos y se vuelve oscuro.
Entonces muchas veces, o esto de que muchas personas tienen esto de, no sé, tocarse el ojo y lastimar, son estereotipias, son búsquedas de sensaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay otras sensaciones que sean significativas. Entonces voy a lo que encontré como significativo. Chuparme el dedo, ¿sí? Lastimarme a veces, ¿sí? Entonces, estas tienen que ver con algo interno, sensaciones que la misma persona genera o logra hacer en su cuerpo que le genera o le brinda, digamos, algún estímulo o alguna sensación. Y también puede ver, digamos, lo que nosotros tenemos que hacer es que puedan salir de esas ocurrencias internas, o sea, que empiecen a encontrar otras cosas que puedan llamarles la atención y a qué actuamos nosotros, ¿no? Esto de bueno, poder enseñar, poder mostrar que existen otras cosas que pasan en el entorno, que implican un poco más de esfuerzo, porque implican que uno tiene que estar atento, ¿sí? Y que también son significativas y que pueden ser interesantes, ¿no? Que son las ocurrencias externas, ¿sí? ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo sabemos muchas veces trabajando con algo que quizás se piensa mucho para discapacidad motriz, pero que también tiene y es muy relevante para personas con discapacidad intelectual, para que entiendan esto del tema de la causa y efecto, ¿sí? Yo puedo, digamos, sobre todo con aquellas que tienen un grado de discapacidad profundo, ¿sí? ¿Cómo se hace esto de que acciona un switch y se activa un objeto? Acá yo les voy a mostrar ejemplos de cómo trabajar. Para trabajar lo que se llama esto que yo les decía de la causa-efecto. Nosotros podemos utilizar distintos tipos de switch. De hecho, nosotros usamos switch todo el tiempo, porque un switch es una tecla que yo toco y genera un efecto. Toco una tecla de luz y se prende una luz en algún lado. Toco una tecla de un ventilador, ¿sí? Y se prende el ventilador. Toco algo del televisor, digamos, se prende la televisión, se sube el volumen, se baja el volumen, ¿sí? Todos esos son switch, ¿sí? Lo que pasa es que estos, digamos, son, digamos, botones llamativos, ¿sí? Llamativos, de colores, ¿sí? Fáciles de tocar, ¿sí? Con distintas partes del cuerpo, que están relacionados con distintos materiales. Estos son los que digamos, estos botones se utilizan en juguetes primero adaptados, juguetes que son atractivos porque o tienen sonido y movimiento tienen que tener siempre, porque si no tienen movimiento no son suficientemente atractivos, y porque además los que se desplazan implica que uno tenga que hacer seguimiento, digamos, con lo cual genera, digamos, mayor nivel de sostén de la atención, ¿sí? Pueden tener sonido, pueden tener luces, cosas que son atractivas para los niños, sobre todo, con discapacidad intelectual profunda, ¿sí? Y hay que buscar, digamos, aquellos objetos, digamos, estos se venden en algunos casos, digamos, ya armados, pero también se pueden mandar a hacer. O sea, se pueden adaptar el objeto que más le guste al chico, que tenga esta posibilidad de movimiento o de luces o de cosas, para generar, digamos, esa atención que necesitamos, ¿sí? Para que vaya aprendiendo el entorno. Y esto también, ¿qué tiene que ver? El efecto lo genera el mismo chico, porque cuando toca el pulsador, hay pulsadores que lo que trabajan es justamente eso, que solo se mantiene el efecto del movimiento de la luz, de lo que se genera en el objeto, mientras el chico lo sostiene. Cuando el chico saca la mano, él deja de moverse. Entonces, eso no solo le enseña, digamos, a que las cosas pasan por algo, digamos, sino que ese efecto lo puede causar el mismo. Entonces, que tiene sentido la acción, ¿sí? Algo que los niños y las niñas aprenden desde muy pequeños a que todas sus acciones tienen consecuencias en el afuera. En general, con chicos con discapacidad severa profunda, muchas veces esto no se trabaja específicamente o no lo logran terminar de entender, ¿no? Que cuando golpean algo, que cuando se produce un sonido en una cosa es porque ellos mismos lo están haciendo, ¿sí? Entonces, se trabaja, ¿sí? Para lograr esto, para que se comprenda esto. Y después esto se puede llevar, digamos, a cuestiones más complejas, como por ejemplo acá, digamos, que es el hecho de poder poner en dispositivos, digamos, donde te permite hacer elecciones, o con la computadora, ¿sí? Se puede poner incluso
Se pueden incluir el switch, digamos, para manejar la computadora o ciertas funciones de la computadora de una forma adaptada, para poder ir trabajando cuestiones cognitivas, ¿sí? O para ir jugando, ¿sí? Como juegan todos los niños pequeños, y poder ir entendiendo nuevas nociones o ampliando los tiempos atencionales, y puede ser una actividad, o sea, una propuesta, digamos, para tiempos de ocio o tiempo libre, digamos, que a los chicos les puede resultar atractivas y que incluso pueden, digamos, ser algo que terminen eligiendo hacer, como hacen el resto de los chicos con los temas de actividades o juegos en la computadora, digamos, que también pueden ser muy interesantes. ¿Sí? Bueno, la otra alternativa ahora, algo que también como un recurso muy especial para aquellas personas que tienen discapacidad intelectual, incluso para las que tienen moderada, pero sobre todo para las que tienen profunda, es trabajar con estimulación asistida al lenguaje. ¿Qué es esto? Esto es, digamos, hay una noción que es maternez, que es la forma en que le hablan las mamás a los bebés, ¿sí? Las mamás, los papás, o sea, lo que hacen, digamos, lo que es como una actividad, digamos, o una forma de hablar que es repetitiva, que es con palabras simples, haciendo mucha diferencia en cuanto a cuando mostramos alegría, de cuando mostramos enojo, de cuando estamos expectantes frente a algo, ¿no? Es esto de tener o sea, clarificar, ¿sí? Lo que estamos diciendo, cómo nos estamos manejando, ¿no? Por eso, tiene todas estas características, los adultos reducen el uso de las vocales, tienen que crear palabras más simplificadas, se caracterizan también por construir oraciones o frases cortas, repetir palabras, ¿sí? Ser redundantes en la explicación, ¿sí? Tono alto, entonación exagerada, habla lenta con modulación de voz, ¿sí? Brindar todas las posibilidades en el lenguaje, digamos, no solamente es hablar, sino acompañar con gestos, ¿no? Con toda una expresión en la cara, ¿sí? Y también tener en claro que hay que dar pausas para que el chico pueda participar, mostrar alguna iniciativa, mostrar una identificación, una expresión, ¿no? Y poder darle, digamos, espacio y darle un sentido a esas expresiones que tiene. Ah, me estás contento, no, esto no te gustó, a ver, no te gustó, y darle tiempo a que pueda volver a expresar y darle significación a esas expresiones o esas, quizás algunas onomatopeyas que tienen, digamos, los niños y niñas, digamos, y darle un significado para que pueda después utilizarlo en momentos en los cuales quiera significar eso, ¿no? Bueno, vamos a lo que ya les hablé, les nombré, vamos a hablar de accesibilidad cognitiva, bueno, en plena inclusión, que es este espacio donde yo siempre les brindo, que tiene un montón de materiales, digamos, nos explican de una forma muy sencilla, digamos, qué es la accesibilidad cognitiva. Hola, os preguntaréis qué es eso de la accesibilidad cognitiva. Bueno. Voy a ver si soy capaz de que me entendáis. A ver si lo hago accesible. Veréis, vivimos en un mundo donde algunas personas tienen dificultad para comprender el entorno que les rodea. Se trata de personas con dificultades de comprensión, personas con discapacidad intelectual, personas mayores, personas que vienen de otros países. Algunas no pueden entender los mensajes, la información o las señales útiles para vivir de una forma lo más autónoma posible. Por cierto, ¿dónde está el baño? Todo el mundo tenemos derecho a aprender, leer, trabajar y, por supuesto, divertirnos. Todo el mundo tenemos derecho a experimentar el gozo de vivir. A ver, acercaros. No, acercaros un poco más, que no os veo. Mirad atentamente esta frase. Ah, perdón. Bueno, empezaré de nuevo. Ahora sí, ¿verdad?
Pues me voy a explicar mejor. Se trata de eso, de que todas las personas y toda la sociedad pongan el máximo esfuerzo para que nadie, y digo nadie, quede excluido de participar en ella. Un espacio accesible es aquel que todo el mundo puede comprender, en el que cualquier persona es capaz de seguir las indicaciones. Dibujos, luces, colores, lectura fácil o pictogramas mejoran los mensajes. Un color, por ejemplo, nos puede ayudar a recordar dónde vamos, o una fotografía a elegir una comida. ¡Qué rico! Todas las personas no sabemos leer, es cierto, pero ¿a que se entiende bien este libro? Está escrito en lectura fácil, letras grandes, frases cortas, ideas ordenadas. Si quieres que nos entendamos, Mírame de frente. Mírame a los ojos. Háblame despacio. Sobre todo dilo en palabras fáciles. En las ciudades a menudo tenemos problemas para situarnos, para llegar a los sitios. Hace falta, pues, que los ayuntamientos y las instituciones tomen conciencia de ello. Una sonrisa amable, una información en lectura fácil, unas señales claras pueden servirnos de ayuda para rellenar un papel o llegar a un sitio. El reto es convencer a muchas personas para que el mundo sea más fácil de comprender. Así conseguiremos la plena inclusión. ¿Te apuntas a este reto? Bueno, justamente, ¿no? Estamos hablando de accesibilidad cognitiva y la accesibilidad cognitiva, como vieron en el video, no tiene que ver solamente con la lectura fácil, sino con la posibilidad de la autodeterminación, es decir, que las personas tengan la información necesaria para poder manejarse sin la ayuda de tantos apoyos, ¿no? Porque muchas veces necesitan apoyos, ¿sí? Externos o facilitadores, porque digamos, no encuentran, digamos, la manera de organizarse en los espacios o de entender hacia dónde se encuentra algo. De hecho, muchas veces, y es muy difícil a veces buenas intenciones, digamos, en cuanto a brindar información con pictogramas o cosas, no es tan sencillo. Por eso, digamos, hay entidades como Plena Inclusión, por ejemplo, que brindan materiales sobre cómo, digamos, cuáles son las cosas a tener en cuenta para justamente hacer este tipo de cosas, la lectura fácil, la accesibilidad cognitiva, ¿no? Digamos, cómo señalizar algo de forma correcta para que pueda ser entendido por todos. No siempre lo que uno piensa que es lo adecuado es lo que realmente le sirve a todo el mundo o lo que está comprobado que termina siendo efectivo, ¿sí? Por eso está bueno poder, si uno quiere armar algo, primero leer algún material en el cual nos expliquen cómo hacerlo. Y yo les estoy mostrando ahora, digamos, cómo esto, digamos, se va incluyendo de a poco en lo que es la vida cotidiana, y por ejemplo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina, hace muchos años que ya existen, digamos, materiales de lectura fácil en relación con algunas leyes, digamos, que son fundamentales o necesarias que las personas estén, digamos, que tengan en claro para qué sirven, digamos, a qué se refieren y que puedan hacer uso de sus derechos, ¿sí? Esto lo pueden encontrar en distintas, digamos, o sea, esto para que vean que no solamente la lectura fácil está en lugares donde tienen relación con personas con discapacidad, sino que la idea es que esto se amplíe a distintos espacios, a lo que son las guías para los trámites habituales, digamos, en lo que es en la página del gobierno de nuestro país, digamos, existe la posibilidad de que en muchos trámites o en la explicación de muchos trámites, y eso no solamente pasa a nivel nacional, sino que incluso a nivel
más local, digamos, nosotros tenemos lo que se llaman los municipios, y las municipalidades, digamos, que serían, como en otros lugares son los distritos, como son los lugares más pequeños, digamos, no las provincias en donde está dividido el país, sino en instancias más pequeñas todavía, encontramos que para explicar, una guía para hacer determinados trámites, que con la pandemia muchos empezaron a hacer muchos online, entonces hay una lectura fácil, o sea, hay una posibilidad de que te den una explicación o por video o con una serie de pasos explicados de una forma más sencilla, digamos, como para que él lo pueda hacer una persona que tenga dificultades. Que no se refiere solo a las personas con discapacidad intelectual, también se puede referir a personas que tengan dificultades visuales, porque también hay adaptaciones para esto, dificultades, porque el video facilita el hecho de que, digamos, al ser con una explicación hablada, digamos, lo tenés que ver. En cuanto a también para personas mayores que quizás ya les cuesta entender explicaciones complejas, a veces, digamos, no siempre están bien claras las explicaciones, pero bueno, digamos, por eso, o sea, la intención está, no siempre es efectiva para todo el mundo, por esto que yo les digo, ¿no? La dificultad, que no es tan sencillo hacer las cosas accesibles, digamos, para todos, ¿sí? Pueden ser, siempre va a haber alguien a la cual igual no le termine sirviendo, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que todo se puede mejorar. Bien. Pasamos al tiempo libre y al ocio. Bueno, acá yo les estoy mostrando, digamos, un apoyo que elaboró Plena Inclusión, digamos que es una guía, ¿sí? Con la cual la persona puede ir dándose cuenta, primero que dice obviamente qué es el ocio y qué es el tiempo libre, digamos, ¿no? Diferenciando uno de otro, que uno puede elegir, que hay muchas opciones, que uno puede averiguar cuántas opciones hay. Entonces da en el documento, yo se los voy a enviar, pero bueno, si no lo pueden bajar desde este punto, digamos, desde este link, perdón. Y acá va explicando, ¿no? Paso por paso, digamos, cómo van a ir haciendo. Bueno, ofrece opciones, por eso dice primero me divierto, y ofrece o distintas opciones que existen, ¿sí? El pensar, el por qué es importante pensar en estas cosas, porque es un derecho, ¿sí? Pensar en cómo, digamos, cómo puedo elegir a los amigos con los que trabajo y hacer un plan, ¿sí? Entonces, ¿cómo se trabaja con cada parte? En cada parte, de acuerdo al tema que van desarrollando, hay primero un video, ¿sí? Después hay como un resumen, ¿sí? De los conceptos más importantes, de lo que se trató en el video, de lo que se trata ese capítulo, ¿sí? Una explicación de esas ideas y después fichas con actividades como para poder ir armando este plan, digamos, propio, y para, digamos, generar mayor comprensión de, digamos, los temas que se están tratando, ¿sí? Es difícil, o sea, cuando se acuerdan, cuando hablamos de calidad de vida y cuando hablamos de, bueno, todas las personas tienen derecho a poder desarrollarse en forma integral, bueno, estábamos hablando también de estos espacios y que muchas veces estos espacios son muy largos porque, digamos, esos tiempos de atención a veces son muy cortos, entonces es como que todo el tiempo hay que ir proponiendo distintas cosas porque rápidamente es como que tienen poquito tiempo para sostener una misma actividad. Quizás pueden estar dibujando o pintando, y ese pintar o ese dibujar puede, en algunos casos pueden ser de muchas horas porque sostiene la atención y porque es algo que les interesa especialmente, y en otros casos pueden ser como máximo 5 minutos, se terminó la actividad. Entonces hay que tener alternativas de actividades como para que no sea ser una cuestión, digamos, de una actitud o que estén todo el tiempo tirados en la cama durmiendo o que tientan, digamos, puedan aparecer, digamos, un nivel de frustración que lleve a aislarse o a enojarse, ¿sí? Entonces, bueno,
Por esto es una buena alternativa y un buen ejemplo de cómo trabajar o cómo de lograr, digamos, que se entienda lo del tema de opciones para el ocio y el tiempo libre. Bueno, y ahora hablamos del otro apoyo, el apoyo para la autodeterminación. Este es un ejemplo de los muchos que pueden haber, pero este material también se los voy a estar enviando, ¿sí? De cómo este es un programa, y por qué me dedico más que nada a las personas con, acá en este momento se llama enfermedad mental grave y prolongada, o bueno, hoy hablamos de discapacidad intelectual grave o moderada y profunda, digamos. Está elaborado por Miguel Ángel Verdugo Alonso, que es la persona que lo está pensando desde cómo hablamos nosotros de las dimensiones y teniendo en cuenta, digamos, esta necesidad de trabajar en forma integral y que pueda haber un desarrollo integral y el logro de la autodeterminación, ¿sí? En las personas en el nivel que puedan lograrlo, ¿no? Entonces, implica adquirir habilidades relacionadas con la higiene, con la apariencia externa, con la salud personal, todo es importante, digamos, no solamente lo que tiene que ver con el poder estar en una casa y estar en un ambiente higienizado y de acuerdo a lo necesario para mantener nuestra salud y para poder sentirnos bien con nosotros mismos, sino también para poder encontrarnos, digamos, con una vida prolongada, ¿no? Que eso tiene que ver muchas cosas con cuestiones de prevención, de ir a médicos, a un odontólogo, ¿sí? A hacerse ciertos estudios que generan la posibilidad de tener, digamos, la seguridad de que me encuentro bien, ¿sí? Esto de tener la autonomía personal en cuanto al cuidado de la ropa, de la organización de la misma, vengan solos o no, digamos, esto puede ser algo de autodeterminación en viviendo con la familia o viviendo con los padres o viviendo con otros, pero esto de, bueno, yo soy, digamos, responsable de mis pertenencias y las tengo que mantener en forma adecuada y no esperar que haya otro que esté pensando en estas cosas, ¿no? Aprender a reaccionar ante situaciones de peligro, darse cuenta de que hay situaciones de peligro, ¿sí? Poder planificar gastos e ingresos en la medida que se pueda, manejar el dinero, y esto que le hablamos recién, ¿no? Del tiempo libre y de disfrutar de actividades según las propias elecciones o necesidades. Bueno, les explica acá cómo es la metodología, 6 sesiones grupales de 6 a 9 personas, ¿sí? Trabajando con aprendizaje cooperativo, esto de que podamos ayudarnos en el grupo, ¿sí? Hay una serie de actividades, ahora yo les voy a mostrar una, se van seleccionando, se explican cuáles son los términos desconocidos o ambiguos y poder ir como armando un plan que tenga que ver con esto. Bueno, ¿para qué me sirve hacer esto? Me sirve para entender mis afinidades, las cosas que me cuestan, dónde necesito apoyo, dónde necesito facilitaciones, ¿sí? Es decir, cuáles son sus posibilidades y cuáles son sus limitaciones. Este es un ejemplo, ¿no? Cada una, digamos, ahí, digamos, están todas las posibilidades de necesidades e incluso generadas, digamos, de acuerdo a las posibilidades de desarrollo, por dónde comenzar, por dónde continuar, ¿sí? Y explicado puntualmente, esto es de la Universidad de Salamanca, digamos, de donde él es director, entonces, bueno, digamos, es una buena forma de tener un ejemplo, después vuelvo a repetir, todo se adapta, todo se va explicando de acuerdo y armando de acuerdo a las necesidades de cada uno, pero tenemos algo desde donde apoyar, desde donde iniciar. Bien, bueno, pero digamos hacer una breve conclusión basada en todo lo que hemos visto, digamos, bueno, primero, hablar sobre los mitos tuvo que ver con esto de ponernos en el lugar del otro, ¿no? No pensar desde el prejuicio o desde lo que yo creo, sino escuchando y poder ir viendo, digamos, la realidad, ¿no? Entonces esto de poder, digamos, siempre ponernos con la persona, escucharla, ver sus necesidades, explicarles que existen, pueden haber otras alternativas a lo que ellos conocen o piensan, ¿sí?
pero siempre desde el respeto y desde desde una postura que lleve hacia la autodeterminación y no la dependencia del otro, ¿no? Bueno, y hicimos hincapié en que es necesario brindar apoyos tanto a las familias como todo lo que tiene que ver con la educación, ¿sí? Siempre pensando desde la inclusión y de las posibilidades de desarrollo en el mayor nivel posible, ¿sí? Hablar del ocio y tiempo libre, que también es algo difícil pero que no imposible, ir pensando y descubriendo las propias gustos, necesidades, ¿sí? Y obviamente siempre tendiendo hacia la autodeterminación, la autonomía, el desarrollo personal, ¿sí? Teniendo en cuenta que la accesibilidad cognitiva, digamos, es lo que facilita todo lo demás, ¿sí? Que es una cuestión que tenemos que, digamos, entender quienes tratamos de colaborar, de ayudar, que si no entendemos este concepto, no vamos a poder brindar el apoyo necesario desde ningún lado, digamos, ¿no? Porque, y que la accesibilidad cognitiva no solo beneficia a las personas con discapacidad intelectual, sino que beneficia a muchísimas personas, ¿sí? Entonces, es algo que hay que, digamos, apoyar, facilitar, digamos, no solo porque queremos ayudar a las personas con las que trabajamos habitualmente, si trabajamos con personas con discapacidad intelectual, sino, digamos, pensando en una sociedad más inclusiva y que dé posibilidades de desarrollo a todas las personas, ¿no? O sea, el momento vital en el que se encuentre y que no que quizás por ser mayores o por ir perdiendo ciertas posibilidades de autonomía, queden totalmente aislados de lo que es la sociedad o que no puedan eh, tener recursos para seguir manteniéndose autónomos, ¿no? Bien, bueno, espero que les haya interesado y que les haya servido. La próxima clase estaremos hablando, digamos, de cómo generar espacios para lo laboral o generar recursos para la inclusión laboral y también para la vida independiente específicamente con propuestas, digamos, que existen ya, que pueden ser replicadas como una buena práctica. Bueno, nos vemos.